Buenos días. Continuamos con los devocionales sobre 6 años de misión en la India de los Intocables. Y hoy he titulado la reflexión como la India es más en todo, incluidas las grandes necesidades. Hoy quiero exponer algunos datos generales sobre la India para terminar hablando de los cristianos, sobre sus problemas y cómo los afrontan, para que podamos ser motivados en nuestra experiencia y compromiso cristianos. Te pido que escuches hasta el final, pues aunque son varios datos, son tan significativos que explican por qué la India es más en todo. La India es el país más poblado del mundo con unos 1.500 millones de habitantes, de los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Superó a la China, que tiene 1.430 millones, desde que se revisaron los censos y se descubrió que China los inflaba. Esos 1.500 millones de habitantes de la India son casi una quinta parte de la población del mundo, exactamente un 19%. Por comparación con España, nosotros solo representamos un 0,6% de la población mundial. Por otro lado, en la India nacen 3.500 niños por día. El nivel de analfabetismo en la India es del 24%. Y dicho así, no asusta mucho, pero si te digo que 360 millones de habitantes de la India no saben leer ni escribir. En España, sin embargo, es del 1,2%, una cantidad muchísimo menor. La pobreza severa en la India es de 234 millones de personas. Y en la India hay 12.000 lenguas o idiomas y dialectos, mientras que aquí en España algunos se quejan porque hay menos de 10. La India está dividida en 28 estados autónomos, más 8 anexos con leyes diferentes. Y los principales recursos naturales y minerales que tiene la India son: en minería es un importante productor mundial de carbón y posee grandes reservas de hierro, además de otros minerales como la mica, bauxita y el cobre. En energía, el país cuenta con importantes yacimientos de petróleo y de carbón. La flota pesquera, la India posee una gran variedad de flora y fauna con miles de especies, además vegetales. Sus principales artículos de alimentación son arroz, mango, coco y pescado. La vaca es sagrada, no se puede comer, aunque la puedes conseguir en el mercado negro. Hay una ciudad entera que se llama Bangalore, o como se dice en la India, Bangaluru, vive de la industria electrónica, con capital extranjero, por supuesto. Y aunque se fabrica de todo y de las más altas calidades, allí no encuentras nada porque todo se exporta. La industria del cine es la más grande del mundo. Está en Bombay, que llaman Mumbai. Es la industria Bollywood, que produce 2.500 películas al año, mientras que Hollywood, que es la más conocida para nosotros, produce 840 películas al año. Las mujeres son discriminadas por varias razones. Una, porque quien paga la dote en un matrimonio son los padres de la novia. Y porque no se puede casar ningún varón de la familia si no se han casado antes las mujeres. Mientras los hermanos de las mujeres no se hayan casado, o sea, mientras las hermanas mujeres no se hayan casado, el varón no se puede casar. Ahora imagínate una familia numerosa donde la última es una niña. Pues todos los hermanos varones mayores tienen que quedarse esperando a que se case la última niña. Por eso a muchas niñas cuando nacen se les deja morir, cuando son pequeñas y tienen alguna enfermedad, porque son un problema económico y familiar. Se realizan la mayoría de las bajadas por de las bodas por conveniencia, incluso entre cristianos, para lograr equilibrios económicos con la dote de la mujer, y son los padres quienes pactan los matrimonios sin contar con la aprobación de sus hijos. Y sigue habiendo un gran porcentaje de matrimonios infantiles, incluso con diferencias de edad de hasta 25 y 30 años. En el plano religioso, como ya comenté otro día, la religión principal es el hinduismo, seguido del budismo, en la zona especialmente del Himalaya y el Nepal.
y a continuación está el cristianismo y después, en último lugar, el islam. El budismo no suele meterse con otras religiones, pero el hinduismo sí. Persigue a los cristianos y mucho más todavía a los musulmanes, especialmente en el norte del país. La persecución y la libertad son desiguales según el Estado. Suelen quemar templos y humillar públicamente a los cristianos y a los musulmanes, haciéndoles desfilar desnudos con un palo introducido en el ano, mientras y muchas veces terminan sangrando hasta la muerte. Las mujeres son violadas. El hinduismo tiene 33 millones de dioses, aunque 8 son los principales. Entre ellos el elefante es un dios principal, junto con los monos y las ratas, que son adorados. Los dioses hindúes son duros y castigadores, y el hinduismo domina al pueblo porque basa su relación con el miedo. El edificio más grande de cada pueblo y aldea es el templo hindú, al que se ofrendan alimentos y flores para aplacar la ira de sus dioses. Por eso es tan difícil para un hindú creer en un Dios de amor, de gracia y de misericordia, como es el Dios cristiano. La idolatría, el panteísmo, todo, que significa que todo es Dios, es lo más habitual y profundo de los sentimientos hindúes. Esta idolatría se agrava entre los intocables porque sus recursos no les permiten hacer buenas ofrendas y viven bajo el miedo, un sentimiento de inferioridad y, en el mejor de los casos, la resignación. Las vacas son un animal sagrado. Puede entrar libremente en tu casa y tienes la obligación de darle de comer. Si se cortan la carretera no les puedes molestar con las bocinas. Hay que esperar a que vayan y se levanten por su propio pie. Ahora bien, tú te puedes preguntar, ¿para qué te sirve toda esta información? Puedes pensar que la India está lejos y poco puedes hacer desde aquí. Incluso puedes decir que no tienes ningún llamado de parte de Dios como para servir entre los hindúes. Y seguramente todo eso es cierto, pero sí hay cosas que puedes hacer y otras también de otras puedes aprender. ¿Qué puedes hacer? Pues orar, orar y orar. La oración tiene un poder que no hay distancia que lo limite. Y también puedes unirte o solidarizarte con iniciativas que otras personas o entidades cristianas están desarrollando allí. Al mismo tiempo, cuando oigas hablar de la India o te encuentres con hindúes, en Ribeira tenemos algunas personas de la India y Pakistán, del Pakistán hindú, recuerda lo que hay detrás de lo que ves. Piensa de dónde han salido y qué es lo que buscan aquí entre nosotros. ¿Y qué podemos aprender? En un país con persecución hay más de 75 millones de cristianos, que equivale al 5% de la población. ¿Sabes cuántos cristianos evangélicos hay hoy en España? Pues no llegamos al 4% de la población. En una cultura cristiana y donde además no hay persecución. ¿Qué estamos haciendo por hacer discípulos entre nuestros paisanos? Reflexionemos en lo que Dios está pensando de nosotros en cuanto a nuestro compromiso con la misión aquí y ahora. Criticamos la idolatría de la India y de otros países, y nuestros ídolos. No lo vemos. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Prioridades equivocadas muchas veces nos llevan a la idolatría. El trabajo, el dinero, relaciones, un ocio errado a veces sustituyen a Dios y eso es idolatría. Nos parecen actitudes y acciones muy fuertes las de los hindúes, incluidos algunos cristianos, con respecto al trato a las niñas y a las mujeres. Los matrimonios concertados por los padres sin contar con sus hijos. ¡Qué barbaridad! Pero cuando hablas con nuestros hermanos hindúes, ellos no lo ven tan grave como nosotros. ¿Cuánto realmente es muy grave? Pero nosotros realmente creemos que es grave esa actitud. Pero no seamos hipócritas. Sabemos cuánto de justicia y cuánto nos falta en nuestra cultura, cuántas cosas de nuestra cultura forma parte indirecta de nuestras enseñanzas y de nuestra vida cristiana. Por eso, en este tiempo solo voy a mencionar una, el posmodernismo y la nueva era.
En nuestra iglesia, incluso aún ayer, se hablaba de si quieres. El relativismo, el hedonismo y la falta de compromiso, incluso justificado como gracia en ocasiones, y digo gracia entre comillas. Nos quejamos de las personas que necesitan ayuda material y emocional, juzgamos a las personas en riesgo de exclusión social y nos olvidamos de la compasión y la misericordia que debemos imitar de nuestro Maestro Jesús, quien ni siquiera apartó de su equipo a Judas, aun sabiendo que le iba a traicionar. Y nosotros juzgamos a todo el mundo como nos apetece y decimos quién es bueno y quién es malo. Yo siempre sentí compasión por las personas necesitadas, aun equivocándome, pero cuando fui a la India se me cambió el chip. Volví siendo otra persona. Pidamos a Dios que nos permita ver con sus ojos, sentir con su corazón y actuar como el Maestro. Dios bendiga la India. Buen y bendecido día.